Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Muy bien, tenemos muy buen audio. Shalom, shalom, mis amados hermanos, mis hermanitas, bendiciones de lo alto. Me da mucho gusto saludarte y a la vez estar aquí en una sesión más de nuestra formación teológica toral para trascender más y más día a día en nuestra vida, sabiendo bien que el Eterno está con nosotros porque nosotros deseamos estar con Él. Es bien bonito lo que estamos haciendo y bueno, pues quiero felicitarte por tu empeño, por tu esfuerzo y por el ánimo que muestras para crecer más en las cosas del Eterno. Vamos a ver hoy una parashá que se nos fue, bueno, se me fue, yo pensé que ya se las había dado, pero no, y me refiero con esta la parashá de Bo. Es una parashá muy interesante, esta en el segundo ciclo, que, bueno, tiene su grado de complejidad para comprenderlo. Sin embargo, considero que todas las enseñanzas que has tenido hasta el día de hoy han sido muy útiles para que te faciliten también la comprensión de lo que hoy vamos a ver, ¿sí? Vamos a iniciar, no sin antes invocar las bendiciones de la Torá para que venga la porción a nosotros. Y decimos: bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Muy bien, vamos a entrar a esta parashá, que es la parashá Bo del Sefer Shemot, capítulo 10. Empieza en el capítulo 10, verso 1 y termina en el capítulo 13, verso 16. Y aquí tenemos dos eventos primordiales: la aparición de las tres últimas plagas y la aparición de los méritos de Israel para ser liberados por medio de la Birkat Halevana y la celebración de la primera festividad, que es Pesach, que es el triunfo, es la batalla y el triunfo por la libertad. Baruch Hashem. Ahora bien, esta parashá empieza de una manera muy interesante. Vayomer Jehová el Moshe bo el Faro. ¿Sí? Y dijo el Eterno a Moshe: ven, la traducción correcta es ven al faraón. En el primer ciclo enseñamos que esta palabra cambia radicalmente la enseñanza y que incluso pudo haberse entendido como un error gramatical importante, pero en realidad no es así. La traducción es ven a Faraón, es decir, sal de mi presencia y ve a mi presencia, y eso enseñábamos que significaba que el Eterno está con toda persona que está con Él, que a donde quiera que vayamos el Eterno va a estar ahí. Es decir, sal de mi presencia ahorita y ve allá a tu desafío, que allá yo te espero. Bien, esta parashá en el segundo ciclo cobra un sentido hermoso porque no sé si recuerdes, en el libro de Bereshit estuvimos viendo ya algunos principios de guerra espiritual. Y no sé si recuerdes cómo se preparó Jacob para enfrentar a su hermano Esab. Y recordemos que se preparó de tres maneras diferentes, ¿sí? Mediante la oración, una estrategia para hacer con su hermano bondad, y a su vez se preparó para la guerra. Sin embargo, antes de llegar al momento con su hermano, él se enfrentó al espíritu de Edom, al espíritu que protege a Esab. Lo venció en una guerra espiritual tremenda y eventualmente venció a su hermano sin necesidad de batalla, sin necesidad de guerra. Entonces ahí estábamos viendo algunos principios. Retoma la enseñanza, está buenísima. Bueno, pues en la enseñanza de hoy, curiosamente, nos trae nuevamente al tema de la guerra espiritual, entendiendo bien que Faraón tiene una dualidad de personalidad.
La primera de ellas, que es prácticamente la figura de la serpiente esclavizando al hombre completamente. Y una segunda figura es la parte del yo de la persona, ¿sí? Que es terca, que es necia y que se resiste a someterse a la voluntad de Yahweh, y que debido a esa conducta pues le vienen muchos problemas. Entonces, esta dualidad de la personalidad de Paró, una que está contenida en el ser humano y de la cual tenemos que nosotros deshacernos, y la otra es algo que opera fuera de la vida del hombre, pero que impide la vida del hombre, que es la entidad satánica de la serpiente. Pues bien, entonces, haciendo este pequeño preámbulo acerca de la figura de Paró, toda la parashá nos va trayendo de una parte de esta dualidad a otra, de una a otra. Entonces, esa es la parte que está confusa, pero haciéndote la aclaración, más todo lo que ya sabes, no creo que se te vaya a hacer complejo, ¿sí? Bueno, entonces, hecha la explicación, considero que sí vas a entender. Vamos a ver. Shmot capítulo 10, verso 1, dice así: El Eterno dijo a Moshe: Ve al faraón. Yo he endurecido su corazón de sus siervos, con el fin de que yo ponga estos signos míos dentro de él. Y también para que relates a los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que yo me burlé de Mitzraim, así como mis signos que puse en ellos, y sepan que yo soy el Eterno. Bien, estos versículos contienen, curiosamente, la primera persona, ¿sí? 3 ocasiones. Yo he endurecido, yo pongo y yo me burlé, ¿sí? Es decir, una es en el pasado imperfecto, que es yo he endurecido el corazón de sus siervos. El segundo yo aparece con el modo imperfecto del verbo, yo ponga, que yo ponga estos signos. Y en tiempo pasado, yo me burlé, yo he endurecido, que yo ponga y yo me burlé. Vamos a ver. Y cierra el versículo con yo soy el Eterno. ¿Qué quiso decir el Eterno? Porque prácticamente firmó, es como una especie de firma. Yo soy el Eterno, ¿ok? Pero dice, yo he endurecido el corazón. ¿Qué significa eso? Que el Eterno le llevó a Faraón por donde él quería ir. A eso se refiere con yo le endurecí el corazón. Luego, que yo ponga estos signos míos. ¿Cuáles signos? Las plagas, ¿sí? Las plagas. Signos o señales. Ahora, fíjense lo interesante. Yo ponga estos signos míos, es decir, nadie más los hizo más que yo, dentro de él. Pudiésemos pensar dentro del corazón de Faraón, dentro de la vida de Faraón. No, se refiere a todo Egipto. Y también para que relates a los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que yo me burlé de Mitzraim, así como mis signos que puse en ellos, y sepan que yo soy el Eterno. Es decir, el Eterno quiere que sepan nuestros hijos, nuestra descendencia, que el Eterno doblegó y sometió a Faraón, a Mitzraim, ¿sí? Sin embargo, mira, aquí este verso habla de Faraón y de Egipto, ¿sí? Y de Egipto habla como descendiente de Cam, ¿sí? Y habla de Faraón como la persona, como un individuo. Ahora, Egipto, Mitzraim, representa a la serpiente. Faraón también representa a la serpiente, pero también decíamos que Faraón es esa voz terca, necia e impía dentro del hombre que no ha sido purificado, que se opone a la voluntad de Dios hacerla. ¿Ok? Entonces, a ver, 3 veces yo. Yo he endurecido, que yo ponga los signos, que yo me burlé. Y luego la firma. Yo soy el Eterno. Y usa una palabra interesante. Yo me burlé de Mitzraim. Me burlé de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué se burló? ¿Qué
Te lo voy a poner así. Las señales, las últimas 3 señales o plagas que el Eterno mandó sobre Mitzrayim, ¿sí? Dieron un golpe contundente al gobierno de Faraón y a su terquedad, y de esa manera Faraón dio la orden de que saliera Israel hacia el desierto. Ahora, Faraón, como te digo, y como dice el Midrash, si lo leíste, el Midrash nos dice que Faraón se creía Dios. Además, Mitzrayim fue construido. Para empezar, Mitzrayim era una cultura caída y fue construida la sociedad egipcia, Mitzri, no precisamente con la voluntad de Elohim, sino que ahí se involucraron otras fuerzas oscuras que permitieron que Mitzrayim se convirtiera en una potencia de todo tipo, ¿sí? Entonces, Mitzrayim estaba fuertemente sostenida por una serie de dioses que sabemos bien que no son otra cosa sino hombres fuertes, son giborim, son principados que tenían bien controlado a todos los egipcios, ¿ok? Entonces el Eterno dice, yo soy el Eterno. ¿Por qué firma así el Eterno? Vamos a descubrirlo. El Eterno pelea contra una cultura caída. Me refiero con esto a Egipto, ¿ok? Y el representante de esta cultura caída, Faraón, se resistía a hacer la voluntad del Eterno. Los dioses de Mitzrayim eran animales con cuerpo de hombre. No voy a entrar a ese tema, lo vamos a ver hasta el próximo ciclo, pero te doy una pincelada rápida. ¿Recuerdas tú la mitología griega? Cómo había partes de animales mezcladas con hombres. Bueno, aquí se replica también esa situación en la que animales se mezclan con cuerpos de hombre y los hacen dioses, ¿sí? Era una especie de hibridación, luego entraremos ahí. Era una cultura muy desarrollada para la época, pero no de la mano de Hashem, sino de la serpiente. Fue desarrollada por las potestades espirituales demoníacas. Por eso, Paró se creía un dios y el Eterno demostraría lo contrario. Bien, el Eterno firma la entrada de esta parashá con yo soy el Eterno y yo me burlé de Mitzrayim, porque nos está enseñando que nomás hay un solo Dios y fuera de él no hay otro, y todo aquel que pretenda ser Dios queda avergonzado por el Eterno. El Eterno lo aplasta, ¿sí? A eso se refiere a yo me burlé de Egipto y yo soy el Eterno. Nomás hay un solo Dios. Bien, Bo es una orden, es decir, ven, es una orden, pero también se traduce como invitación o instrucción, ¿ok? Bo es una orden, una instrucción y una invitación. Nos vamos a quedar con la parte de invitación, porque ya estudiamos lo que es la instrucción y la orden, que prácticamente es lo mismo. Invitación de Hashem a Moshe para que vaya ante Paró a advertirle que está por perder. Es decir, no había necesidad de que las últimas 3 plagas se manifestaran. Una confrontación final de poderes donde Hashem destruye los poderes de Mitzrayim y, desde luego, los 10 demonios que gobernaban, los 10 principados que gobernaban el mundo espiritual de Egipto. Una guerra invisible en los aires con repercusiones, agregó la palabra, muy seria y muy delicada en lo visible. Entonces el Eterno invita a Moshe, ve a Faraón, ve. Shmot 17. Los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será refiriéndose a Moshe, una trampa para nosotros? Envía fuera
a los varones y que sirvan al Eterno, su Dios. Y luego la pregunta, ¿todavía no sabes que Mitzraim está perdida? Regresamos con Moshe. La invitación es porque Moshe haría, ojo con esto, está interesantísimo. La invitación es porque Moshe haría la guerra física y Yahweh haría la guerra en los aires. Para vencer a Paró, habría que vencer primero en los aires a los demonios que sustentaban y fortalecían a Paró. Así que cuando Moshe se movía, las coberturas se movían con él, con cada orden, con cada señal, cada acción que Aarón y Moshe hacían, movían fuerzas, movían guerra en los aires, movían merkabots, movían artillería celeste que dañaban en los aires y después en la tierra. Esto porque Hashem le dijo a Moshe, Shmot 7:1, nos regresamos 3 capítulos antes. Y el Eterno dijo a Moshe, mira, te he constituido Elohim para Paró. Recordemos que Moshe no estaba muy convencido de ir y decía, bueno, ¿quién soy yo para estar ante Paró? Y es cuando el Eterno le dice, mira, te he constituido Elohim para Paró. Shmot 7:1. Aquí surge una pregunta. ¿Qué estaba mirando Moshe que se convenció? ¿Qué le mostró el Eterno a Moshe que le dijo, mira, te he constituido Elohim, es decir, Señor, gobernador, potencia divina sobre Faraón? Es decir, te he dado mayor autoridad que la que Faraón tiene. Ahora, la palabra Elohim significa, no le estaba diciendo te he constituido Dios, no, porque nomás hay uno. Pero de ahí podemos desprender como gobernador o como señor sobre Paró. Por lo tanto, mayor autoridad, mayor investidura, mayor poder. Pero ¿qué le decía el Eterno al decirle, quiero que veas, ve? Mira, el Eterno le muestra a Moshe toda la artillería celeste dispuesta a la orden de Moshe. Hashem le mostró cómo le había delegado su poder, su autoridad, su cobertura, unción para la misión. Y vio Moshe todo lo que se le había dado para su misión. Tú dirás, bueno, es que, a ver, artillería, ¿le mostró los ejércitos celestes? Sí. Ahora, quiero llevarte a una reflexión. Si los ángeles son seres espirituales, ¿por qué llevan espada? Si la espada es un elemento físico de guerra para abrir la carne y hacer daño al contrincante. Bueno, es que son espadas también de carácter espiritual. Y donde hay espadas, hay problemas. ¿Sí? Entonces, el Eterno le muestra a Moshe todos los ejércitos, le muestra los merkabots, y obviamente ahí estaba Micayahu listo para someterse a la orden de Moshe cuando Moshe hiciera señales o Aarón para que accionara la guerra en el mundo espiritual y en el mundo material se plasmara toda la situación. Impresionante. Por ello, cuando Hashem le dice a Moshe, ven a Paró, le estaba aumentando la autoridad y mayor poder para la confrontación de poderes finales. Es decir, en aquel entonces, cuando se entrevista con el Eterno, previo a iniciar las siete primeras plagas, Moshe lo habilita. Sin embargo, en estas últimas 3, el Eterno le aumenta poder, le aumenta autoridad, le aumenta unción para que termine el trabajo que tenía que hacer y continuar con todo lo que vendría, que era la travesía al desierto. Así, el hombre, para romper las fortalezas emocionales, mentales y ambientales, necesita ser investido de poder, porque de otra manera la serpiente lo golpea y somete con mayor fuerza para que no se salga.
¿Sí? Acuérdate cuando Moshe lleva la palabra a Israel, Israel se la cree, y luego va y se entrevista con Paró, Paró se burla, se ríe, y dice, pongan a trabajar más duro a los judíos, y no les den paja para los ladrillos. O sea, pónganos a trabajar más duro. Se arrecia el sometimiento cuando la serpiente ve que la libertad está por llegar, que la bendición está por llegar, que la respuesta está por llegar. Satanás arrecia para bloquearte, para no permitir que tú tengas lo que has pedido o lo que mereces en todo caso. ¿Sí? Por eso el hombre debe de romper las fortalezas emocionales, mentales y ambientales. Necesita ser, para lograrlo, investido de poder, porque de otra manera la serpiente lo golpea. Es necesario hacer voz, es decir, ven a mi presencia hacia la guerra, hacia el problema o hacia el enemigo que vas a enfrentar. Con la serpiente y las fuerzas espirituales y contra las ataduras mentales, emocionales y espirituales, con el buen ánimo, con alegría y con la boca, no vas a vencer. Se necesita poder, se necesita autoridad, se necesita investidura, se necesita unción, se necesita un respaldo que solamente Elohim da para que puedas tú romper, someter, avergonzar, enjuiciar y golpear al faraón, es decir, a la serpiente, sus obras, cortar ataduras, reventar cadenas, destruir yugos, cualquiera que sea la naturaleza de estos. Entonces no es con gritos, no es con la voz, no es con ganas y no es con ánimos, sino es que es con estos 4 elementos. Son canalizadores de un poder que viene de arriba, que si no tenemos ese poder no sirve para nada que intentemos nosotros hacer algo contra esto. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece la enseñanza? Moshe, la voz de advertencia. Moshe representa la voz de la advertencia. Faraón, la voz terca dentro del hombre, que confía en su ignorancia y en sus propios dioses. ¿Sí? Faraón veía, pero no veía. Escuchaba, pero no quería oír. Y sabiendo lo que se venía, jamás pensó que el Dios de Abraham y el Dios de Moshe lograría vencer a sus dioses. Moshe estaba muy seguro de lo que iba a hacer, pero Faraón también. Entonces debes de entender que cuando tú te vas a enfrentar a algo que está en tu vida y que viene del otro lado, es decir, del lado oscuro, a esto es a lo que se llama Sitrajará, del otro lado. Entonces cuando yo diga Sitrajará es del otro lado, del lado de la serpiente, del lado oscuro. Cuando hay algo en tu vida que viene de Sitrajará, lo que tienes que entender es que vas a tener que hacer una confrontación de poderes. O sea, Satanás, la serpiente antigua, o tu propio yo terco y necio, no creas que va a soltar tan fácil. Tiene que haber una confrontación contigo mismo, tiene que haber una confrontación directa con Satanás, y tiene que haber esa autoridad, porque Satanás en realidad toma muy en serio el desafío y la amenaza que viene de alguien que está dispuesto a salir. Como está escrito, Moshe y Aarón fueron a Paró y le dijeron: así dijo el eterno Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás? Escucha, ¿hasta cuándo te negarás a subyugarte delante de mí? Envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Bueno, lo mismo es la serpiente en la vida de nosotros, ¿eh? O sea, la serpiente lo ganado no lo quiere soltar. Por eso nosotros
tenemos que estar insistiendo, 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 insistiendo. Moshe fue 10 veces ante la presencia de Faraón, el demonio mismo, para que soltara a Israel. Pero esas 10 ocasiones también hubo 10 bombazos en los aires, en lo invisible, hubo guerra también. Por eso es lo que te digo, que es muy importante la congruencia, la importancia que tiene para ti la transición, el ganar, ¿sí? Y tomar con mucha seriedad el hecho de que tú, con tu fe, con el poder que se te ha dado, porque tú tienes el nombre. Sobre ti está invocado el nombre, sobre todo nombre, Yod Hei Vav Hei. Y tú tienes la llave, el nombre de Yeshua para entrar al mundo espiritual y mover las fuerzas. Entonces, imagínate, tienes que tomar en serio lo que vas a hacer, porque la serpiente sí lo toma muy en serio, te lo repito. Entonces, la insistencia. Sí, Satanás, tú sueltas, Satanás, tú sueltas, Satanás, tú te vas, Satanás, te ato, te amordazo, te vas. ¿Por qué? Porque va a insistir. Entonces es cuando entramos a la confrontación de poderes y nosotros no vamos a dejar de metrallar, no vamos a dejar de disparar, va a ser todos los días, todas las veces que puedas en el día metrallar a la serpiente hasta que suelte lo que tenga que soltar, porque hay que soltarlo, lo tiene que soltar. ¿Sí? Ahora bien, la serpiente no quiere soltar al hombre porque el hombre que es libre por la misericordia de Elohim, obviamente tiene que ir a servirle a Elohim. Pero la serpiente, así como Paró, no quiere que nosotros sirvamos a Hashem. Al preguntarle Paró a Moshe, ¿quién saldrá? Moshe le dice, pues que prácticamente todos. ¿Sí? Los jóvenes, los varones, los niños, los ancianos, las mujeres y los bienes. Shmot 10:11. Pero Paró le dice, no será así. Que solo vayan ahora los varones y sirvan al Eterno, pues eso es lo que ustedes piden. O sea, quiso manipularlo, porque Moshe no estaba pidiendo eso. Y los expulsó de la presencia de Paró. A ver, cuando una persona está lista para liberarse, la serpiente peleará con todo, en todo nivel, para evitar que la persona se vaya. Desde el nivel mental y emocional, hasta el espiritual y el ambiental, e incluso a nivel social. Y eso incluye que puede usar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para evitar que la persona salga de su esclavitud, cualquiera que sea su atadura. Sin embargo, cuando la persona persiste en una disciplina espiritual, recuerda, Moshe 10, va debilitando el poder de la atadura, la va desgastando, la cadena se va debilitando, el nudo que pueda tener la persona se va cansando, pero solo a través de la disciplina y la constancia. Es así como la serpiente suelta poco a poco lo que menos le interesa del todo de la persona, hasta que suelta lo más valioso, la vida misma de la persona, que la quiere en una posición de perdición y angustia. Entonces Satanás puede dar concesiones y decir, bueno, me está pidiendo liberación de tal situación, le doy un dulce para distraerlo y me deje en paz. Pero no. O sea, realmente el Eterno nos quiere dar libertad total y absoluta. Hay que tener mucho cuidado con eso, con no conformarse. Por eso Paró dice que se vayan los varones. Pues los varones ya eran esclavos. Aunque los fueran a liberar, él tenía la seguridad de que iban a regresar. Fíjense nada más las convicciones de Paró. No, hombre, ellos se regresan. ¿Sí? Por eso el consejo del malvado Bilam fue, déjalos que salgan, hombre, que salgan los varones. Te repito, está en el verso... Aquí está, 17. Envía fuera a los varones y que sirvan al Eterno. Ese es el consejo del malvado Bilam.
Entonces dice Paró, ok, llévatelos. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a pedir que regresaran. Ya se ocurrió, de hecho. Cuando salieron al desierto, ellos mismos estaban diciendo, queremos regresarnos. Por eso esa generación no entró. ¿Sí? O sea, lo que le importa a Paró son los jovencitos. Los jovencitos, los niños, porque ellos aún no están formados. Y curiosamente fue los que pasaron de aquel lado. Los ancianos, la sabiduría y el conocimiento y la experiencia acumulada, todo eso no, se lo quería quedar Paró. Las mujeres, ¿sí? Mujeres que tenían el don y el favor de Elohim, además como ayudas opuestas, que podían transformar a sus varones, que podían traer más hijos. O sea, no, eso se lo quería quedar la serpiente, es decir, Paró. Y así pasa con uno. Por eso Paró ofrece que solo salgan los varones, porque los varones ya están condicionados. Pero en cambio las mujeres pueden generar más hijos. Los niños pueden ser reeducados, al igual que los jóvenes y ancianos. Los ancianos con su sabiduría son muy peligrosos. Pero el hombre que toma la decisión, la serpiente, al ser obligada, suele soltar algunos aspectos de la vida del hombre para engañarlo y disuadirlo, pues solo un hombre en entera libertad puede servir a Hashem. Pero el hombre debe negarse a dádivas. Es todo o nada. El hombre debe entender que toda su vida puede ser liberada. Muchas veces la familia, los hijos mismos se vuelven un problema para que la persona le siga sirviendo a Faraón. Sin embargo, también la familia puede ser liberada completamente. Así como Moshe se negó a ser condicionado por Paró, el hombre debe de ser igual. Él y toda su familia puede ser libre y sus bienes y toda su vida. Paró le dice, que salga toda tu gente e incluso hasta los niños, pero los rebaños no. Servicio a Hashem. ¿Por qué los rebaños no? Porque Paró se oponía, al igual que la serpiente, a que el hombre sirva a Hashem con sacrificios. El ganado sería para sacrificar a Elohim en el desierto. Así la serpiente no quiere que el hombre con sus bienes honre a Hashem, ni haga ofrenda ni sacrificios. De ahí que la serpiente en su oposición evita que el hombre prospere, pues lo material es para sacrificar, para ofrendar, para hacer crecer al hombre, para acercarlo más a Hashem. En concreto, la serpiente se opone a que el hombre sirva a Hashem, hará todo lo necesario para evitar que el hombre lo haga. Por eso es necesario que el hombre sea empoderado por Hashem para destruir la obra de la serpiente en su vida. Entonces, ¿en qué consiste la palabra bo en este segundo ciclo? Empoderamiento, poder, ¿sí? Autoridad, insignia, para golpear y destruir la resistencia que la serpiente hará cuando te le vayas encima. A eso se refiere bo. Ven a Faraón. Es decir, ya te habilité una vez. Ahora quiero que vayas y lo enfrentes y lo resistas porque te voy a dar más poder. A eso se refiere bo en esta ocasión. Cuando Paró finalmente otorga la salida a Israel, le advierte a Moshe. Shmot 10, 28, 29. Vete de mí. Amenaza. Cuídate. No vuelvas a ver mi rostro, pues el día que veas mi rostro, morirás. Moshe dijo, bien has hablado, ya no volveré a ver tu rostro. Impresionante lo que podemos extraer de aquí. Esto es, que el día que una persona le ha ganado a la serpiente, se convierte en enemigo frontal de Satanás. Pero si el hombre vuelve atrás en su forma de vida esclava, no solo la serpiente lo afligirá, sino que lo destruirá debido a la venganza de la serpiente. Por eso cuando oramos en la guerra espiritual, siempre decimos, todo plan de venganza, toda conspiración de la serpiente para contraatacarme se pulveriza y se seca en estos momentos, ¿sí? Porque acuérdate que cuando es echado fuera regresa él y 7 peores que él.
pero hay que estar llenos, hay que estar ocupados, hay que estar en constante comunión con el Eterno para evitar que seamos invadidos nuevamente. Pero si la serpiente se constituye un enemigo a muerte una vez que lo vencemos, no nos va a querer dejar tan fácil, se irá, respetará a lo lejos. Pero el hombre tiene que mantenerse puro, limpio, lleno del Ruach, lleno de Torah, lleno de actos de bondad, lleno de sacerdocio, lleno de altar, lleno de palabra, para que no pueda entrar. Si se acerca, no va a encontrar la casa vacía, sino plena. Pero si el hombre se resbala, realmente no saca ese faraón terco y regresa atrás, la serpiente lo va a destruir. No lo va a querer ni como esclavo, lo va a destruir. ¿Cómo ven? Por eso es cuando vemos que muchas personas que inician el camino y que quieren hacer las cosas bien, se enfrían y eventualmente regresan a su vida cotidiana, a su vida pasada, les va muy mal porque la serpiente cobra venganza contra aquellos que alguna vez tuvieron victoria. Esto es que las palabras finales de Moshe son las palabras finales de una persona que ha entendido que estar bajo un yugo de esclavitud al pecado y a la carne no es más que muerte y dolor, y no está dispuesto a volver a las cadenas del pecado, sino a servir a Hashem buscando su rostro, y ya no el del pecado. Por eso, no vuelvas a ver mi rostro, es decir, no te regreses atrás en la búsqueda de los placeres del pecado. Pues el día que veas mi rostro morirás. Moshe dijo, bien has hablado, ya no volveré atrás, ya no volveré a ver tu rostro, ya no volveré a estar ante ti, sino el único rostro y mi única búsqueda será con Hashem. Esas son las palabras de Moshe. Es formalmente una renuncia a la esclavitud y al pecado. Ese es el carácter del pueblo de Israel que debe desarrollar, despreciar todo lo que haga descenderle del Creador, constituirse enemigo acérrimo de la serpiente y de todas sus obras, y jamás voltear atrás. Impresionante. Después viene la octava plaga, que es la negrura densa, y Paró ofrece a Moshe definitivamente la salida con la 10ª plaga. Bueno, quiero decirles algo. Esto que te estoy comentando es muy sensible en el mundo espiritual. Y si lo entendemos bien, cuando dice el Eterno, ve que te he constituido, o sea, mira que te he constituido, Elohim ante Faraón. Ahora ven a Paró y dile que suelte a mi pueblo. Eso somos nosotros cuando estamos ante la presencia del Eterno. Ven es ir al problema, es confrontar la situación, ¿sí? Es enfrentar el desafío, es tomar la situación que angustia y pararse frente a ella, porque cuando lo hacemos nos respalda Elohim y toda una artillería que cuando tú empiezas a hablar empieza a disparar a tu favor. Pero debes entender que la serpiente no se va a dejar, pero terminará soltando lo que es tuyo. Con esto terminamos la parashá de Bo en este segundo ciclo, que a mí me gusta muchísimo más este segundo que el primer ciclo. Reflexiona mucho esta parashá, porque prácticamente es una capacitación, desarrollo de convicciones para ir a resolver lo que tenemos que resolver. Vamos a terminar esta parashá con la oración de cierre.
Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torá, una Torá de verdad, y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Te veo en un momento.